La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó eliminar varias misiones y fundaciones históricas asociadas al chavismo, estructuras que durante años funcionaron como engranajes sociales, políticos y organizativos del poder en el país caribeño. El Pentágono informó el domingo que fuerzas estadounidenses interceptaron en el Océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe, ordenado por Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. Irán anunció el lunes el inicio de maniobras militares en el estratégico Estrecho de Hormuz, en la víspera de la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica. El Congreso del Perú debatirá el martes una moción de censura y destitución del presidente interino José Gerí, sobre quien pesan 2 investigaciones de la Fiscalía por tráfico de influencias. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció más cambios en el gobierno con la eliminación de 7 programas sociales y organizaciones del chavismo, 4 de ellos creados por el derrocado presidente y líder chavista Nicolás Maduro. Mediante el decreto presidencial 5248, la mandataria interina ordenó liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, creado en el 2013 bajo la entonces administración de Nicolás Maduro, con el objetivo de analizar información sobre la actividad enemiga interna y externa. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o sindicatos periodísticos habían señalado a esa entidad de entorpecer el acceso a la información pública. La presidenta interina tiene como objetivo realizar cambios ministeriales, una reforma de legislación petrolera, una histórica ley de amnistía cuya aprobación se prevé para la próxima semana. Además, una gaceta oficial fechada el 9 de febrero y difundida por medios locales el domingo muestra una reorganización de funcionamiento en esa precisa cartera con la eliminación de 5 programas sociales y 2 entidades de coordinación e inteligencia del Estado. Rodríguez transfirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución de los fines y objetivos de la ahora extinta misión Nueva Fronteriza de la Paz, orientados a proteger a las comunidades fronterizas del paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz. El decreto presidencial, que además traslada otros órganos del despacho de la presidencia a varias carteras del Estado, apunta a que el Ejecutivo debe adaptar su estructura organizativa a nuevas directrices y políticas de orden social, en un contexto en el que se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los líderes colectivos. El anuncio de Rodríguez se encadena una serie de cambios que han sucedido desde la detención de Nicolás Maduro, que incluyen nombramientos, modificaciones de los nombres de algunas instituciones, la reforma de una ley petrolera y ahora el cierre de estos entes públicos. La política de la presidenta encargada, que niega colaborar con Washington a pesar de que así lo confirma Donald Trump, ha sido definida por el partido opositor Primero Justicia como el desmantelamiento del chavismo a manos del chavismo. El documento sostiene que esta reorganización resulta obligatoria para adecuar la gestión pública a los objetivos actuales. El proceso entró en vigencia el mismo día de la publicación en la Gaceta Oficial y marca un cambio en la administración de los programas sociales, estructura de seguridad y fundaciones históricas del chavismo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la situación de Venezuela es mucho mejor desde la captura del líder del régimen chavista Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas. El funcionario defendió la operación militar que permitió la detención del ex líder del chavismo y subrayó que el país sudamericano enfrenta una posibilidad de cambio que no existía hace 6 semanas. Venezuela está mucho mejor hoy que hace 6 semanas. Todavía hay mucho por hacer, pero creo que ahora podemos estar de acuerdo en que Venezuela tiene una oportunidad de nuevo futuro que no existía hace 6 semanas, aseguró. El secretario de Estado reconoció además que la intervención estadounidense desató fricciones con gobiernos europeos y latinoamericanos. Soy consciente de que hay aliados cercanos a Estados Unidos a quien no le gustó aquella operación en suelo venezolano. Los países expresan su opinión todo el tiempo. Pero les digo una cosa, fue un éxito. Estamos orgullosos de ello. Era necesario porque el tipo era un narcoterrorista. Les hicimos varias ofertas y él decidió rechazarlas, señaló Rubio. Por otro lado, el presidente Trump anunció que tiene planes de visitar Venezuela, aunque no especificó ni confirmó una fecha para ese viaje. ¿Cuándo planea visitar Venezuela, señor? Voy a visitar Venezuela, pero aún no lo hemos decidido. ¿Es usted de Venezuela? De Colombia, señor. Compartimos frontera con Venezuela. Acabamos de tener una buena reunión con su presidente.
Trump hizo estas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro, ahora en espera de juicio en Nueva York por narcotráfico. Preguntado sobre si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como líder legítima de Venezuela, Trump respondió: "Ya lo estamos haciendo". El Pentágono informó el domingo que fuerzas estadounidenses interceptaron en el Océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe ordenado por Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. El Verónica 3 zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro tras invadir territorio del país sudamericano. Una semana atrás, el Pentágono interceptó el Águila 2 de forma similar. El bloqueo de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela fue ordenado por Trump en diciembre. Desde entonces, al menos 9 barcos han sido incautados. Esos barcos representan, sin embargo, una pequeña fracción del número total de buques de la llamada Flota Fantasma, buques sancionados que operan en todo el mundo evadiendo las sanciones y que, según un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense, llegarían a ser unos 800. Varias de las 10 mujeres familiares de presos políticos que desde el sábado se mantienen en huelga de hambre fuera de un comando policial en Caracas ya registran este domingo problemas de salud. Una de ellas se desmayó 2 veces y se descompensa cada vez que intenta levantarse, mientras que otra ha tenido dolores de cabeza y problemas con la presión arterial. En la noche, esta última recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra. Ya se percibe el desgaste en las manifestantes, quienes además están encadenadas como medida de protesta para exigir la liberación de sus parientes. La decena de mujeres comenzaron la huelga el sábado a las 6 hora local en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como Zona 7, en la capital venezolana. El pasado 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de todos los detenidos una vez se aprobara la ley de amnistía, que aún está en discusión porque el legislativo, controlado por el chavismo, aplazó para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la justicia. Irán informó el lunes el inicio de maniobras militares en el estratégico estrecho de Hormuz. Según la televisión iraní, los ejercicios buscan preparar a los guardianes de la revolución frente a las amenazas en materia de seguridad y militares potenciales. Recientemente, Estados Unidos desplegó en el Golfo una imponente fuerza naval y ya determinó la movilización de un segundo portaaviones, el mismo utilizado en un operativo en Venezuela el 3 de enero. Irán ha amenazado varias veces con bloquear el estrecho de Hormuz, por el que transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo. Las maniobras tienen lugar en la víspera de la segunda ronda de negociaciones indirectas con Washington, con la mediación de Omán sobre su programa nuclear. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, ya llegó a Ginebra y se reunió con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. El portavoz de la Cancillería iraní, citado por la agencia oficial de noticias IRNA, afirmó que la posición de Estados Unidos sobre su programa nuclear se ha vuelto más realista. Como en la reunión realizada a inicios de mes, la delegación estadounidense volverá a estar encabezada por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Minnesota, calificándola de peligrosa, y afirmó que el comportamiento deshonesto es similar al que hemos visto en países autoritarios y en dictaduras. Obama, quien previamente había criticado el despliegue de agentes federales en ciudades de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump, calificó las acciones de los agentes de inmigración en Minnesota como muy preocupantes y peligrosas. Es importante que reconozcamos el carácter sin precedentes de lo que está haciendo el ICE en Minneapolis y en St. Paul. La forma en que se desplegaron los agentes federales, agentes del ICE, sin directrices claras ni formación, sacando a la gente de sus casas, lanzando gases lacrimógenos a multitudes que simplemente estaban allí sin infringir ninguna ley, dijo Obama. Los comentarios realizados en una amplia entrevista publicada este sábado por el podcaster liberal Brian Taylor Cohen
son el último ejemplo de cómo el expresidente reniega de su estrategia de larga data de minimizar su presencia pública para permitir el surgimiento de la próxima generación de demócratas. Como se sabe, la amplia operación de control migratorio llevada a cabo en Minnesota, en la que participaron aproximadamente 3.000 agentes federales, ha quedado plasmada en numerosos videos que muestran las tácticas agresivas de los agentes federales y sus enfrentamientos con la población. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llamó el domingo a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Lo hizo en un discurso ante la conferencia de presidentes de organizaciones judías estadounidenses, pocos días antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear. Según él, la primera condición es que todo el material enriquecido salga de Irán. La segunda es que no debe haber capacidad de enriquecimiento. No se trata de detener el proceso de enriquecimiento, sino de desmantelar el equipo y la infraestructura que te permiten enriquecer desde el principio. Y la tercera es abordar también las cuestiones de los misiles balísticos. En febrero, el primer ciclo de las nuevas conversaciones estuvo marcado por las amenazas de Estados Unidos a Irán con una acción militar, lo que incluyó el despliegue de portaaviones en la región, primero como respuesta a la sangrienta represión contra el movimiento de protesta en enero, y después para presionar a Teherán con el fin de alcanzar un acuerdo. La segunda ronda se celebrará el próximo martes en Suiza, con la mediación de Omán. Pese al alto al fuego vigente desde el 10 de octubre, las hostilidades en la Franja de Gaza persisten. El domingo, la Defensa Civil del territorio palestino denunció que varios ataques israelíes dejaron al menos una docena de muertos. Según esta organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, hubo ataques en Jabalia, en el norte de Gaza, y en Yan Yunis, en el sur. También reportaron muertos por disparos en Ciudad de Gaza y Beit Lahiya, también en el norte. El portavoz de Hamás, Hassem Qassem, acusó al ejército israelí de haber violado la tregua. Por su parte, el ejército israelí aseguró que respondió a una violación de la tregua por parte del movimiento islamista palestino. Indicó que llevó a cabo ataques contra hombres que habían cruzado la línea amarilla que delimita la zona todavía ocupada por los soldados israelíes desde la entrada en vigor del alto al fuego. El domingo, el presidente estadounidense Donald Trump pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme dentro del plan de posguerra para Gaza y anunció que los integrantes de su llamado Consejo de Paz han comprometido $5.000 millones para la reconstrucción del territorio palestino. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Minnesota, calificándola de peligrosa, y afirmó que el comportamiento deshonesto es similar al que hemos visto en países autoritarios y en dictaduras. Obama, quien previamente había criticado el despliegue de agentes federales en ciudades de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump, calificó las acciones de los agentes de inmigración en Minnesota como muy preocupantes y peligrosas. Es importante que reconozcamos el carácter sin precedentes de lo que está haciendo el ICE en Minneapolis y en St. Paul. La forma en que se desplegaron los agentes federales, agentes del ICE, sin directrices claras ni formación, sacando a la gente de sus casas, lanzando gases lacrimógenos a multitudes que simplemente estaban allí sin infringir ninguna ley, dijo Obama. Los comentarios realizados en una amplia entrevista publicada este sábado por el podcaster liberal Brian Taylor Cohen son el último ejemplo de cómo el expresidente reniega de su estrategia de larga data de minimizar su presencia pública para permitir el surgimiento de la próxima generación de demócratas. Como se sabe, la amplia operación de control migratorio llevada a cabo en Minnesota, en la que participaron aproximadamente 3.000 agentes federales, ha quedado plasmada en numerosos videos que muestran las tácticas agresivas de los agentes federales y sus enfrentamientos con la población. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, visitó el domingo Eslovaquia, donde afirmó que Estados Unidos no pide a Europa que sea un vasallo.
No queremos que Europa sea dependiente, no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de Estados Unidos, queremos ser su socio, queremos trabajar con Europa, queremos trabajar con nuestros aliados y nuestro argumento ha sido y sigue siendo cuanto más fuertes sean, tanto como países como colectivamente, como alianza, más fuerte será la OTAN. El sábado en Múnich, durante un discurso ante la Conferencia de Seguridad, Rubio había instado a los europeos a alinearse con la visión del presidente estadounidense sobre el orden mundial, al tiempo que abogó por revitalizar las relaciones con una Europa fuerte. El domingo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó declaraciones estadounidenses que denigren al bloque y celebró el cambio de tono de Rubio en Múnich. El secretario de Estado realizó el domingo una visita relámpago de pocas horas a Eslovaquia para reunirse con el primer ministro Robert Fico, quien comparte la misma visión soberanista y nacionalista del presidente estadounidense. Rubio viajó luego a Budapest, donde prevé reunirse el lunes con el primer ministro Viktor Orbán. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el lunes con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El secretario de Estado le deseó éxito a su aliado húngaro en las legislativas del 12 de abril, en momentos en que las encuestas muestran que el oficialismo se ve superado por la formación opositora TISA. El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito. La relación que mantenemos aquí en Europa Central a través de usted es esencial y vital para nuestros intereses nacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado a menudo su simpatía por Orbán, a quien califica de hombre fuerte y poderoso, con una capacidad probada para generar resultados fenomenales. En un discurso el sábado, el primer ministro se comprometió a continuar su ofensiva contra las pseudoorganizaciones civiles, los periodistas, los jueces y los políticos comprados, en una línea similar a la que sigue el mandatario republicano. El líder nacionalista húngaro, también cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, está acusado de haber silenciado las voces críticas y de haber restringido los derechos de las minorías. Rubio cerró así una gira que tuvo escalas en Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en Eslovaquia, donde se reunió el domingo con el primer ministro Robert Fico, otro dirigente nacionalista cercano a Trump. El carnaval ya inunda las calles de Brasil. Apenas asomó el sol el sábado, el barrio de Santa Teresa en Río de Janeiro ya estaba despierto. Es el carnaval callejero de Céu na Terra, el bloco que desde hace 25 años promete traer la belleza del cielo a la tierra. Aquí no hay camiones de sonido. La música nace en la calle, marchiñas, zambas, frevos, una orquesta viva que crea un clima íntimo y alegre y que tradicionalmente rinde homenaje a los grandes nombres de la música brasileña. Eu venho no Céu na Terra há 17 anos. Hace 17 años que vengo a Céu na Terra y para mí que empiece tan temprano es la mejor magia que existe porque es el primer día de carnaval. La gente está más sobria y tiene una alegría más natural y todo el mundo se disfraza mucho. Creo que la mayor magia del carnaval es Céu na Terra. A maior magia do carnaval é o Céu na Terra. Al noreste del país, en Recife, el amanecer trajo un gigante, el Galo da Madrugada, reconocido por el libro Guinness de los Récords como el mayor bloco de carnaval del planeta. Puentes, avenidas y plazas se llenaron de frevo, energía y fantasía. El carnaval empieza en el Galo da Madrugada, es lo mejor del mundo. Lo que me trae aquí es la alegría de preservar la cultura pernambucana y saber que estamos vivos y que esto no va a morir. Este año el tema del desfile fue Frevo en el planeta Galo. El Galo da Madrugada salió a las calles exaltando las riquezas naturales y buscando generar conciencia en la población sobre la importancia de las prácticas sostenibles. Patriotas,
la delincuencia. El Congreso de Perú debatirá el martes una moción de censura y destitución del presidente interino José Gerí. El mandatario enfrenta hasta 7 pedidos de censura impulsados por la oposición de izquierda y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Las voces críticas contra el presidente interino surgieron luego que la Fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, luego que una investigación periodística revelara una cita encubierta del mandatario con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. El viernes, la Fiscalía lanzó una segunda investigación contra el presidente por el delito de tráfico de influencias, debido a su presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. El mandatario de 39 años asumió el poder el 10 de octubre, luego que la presidenta Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso en un juicio político exprés, en medio de protestas masivas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo. Su mandato termina el 28 de julio, cuando debe entregar el poder a quien resulte electo en las elecciones generales del 12 de abril. El Congreso necesita una mayoría simple para censurarlo. En plazas públicas de Montevideo, en Uruguay, y Buenos Aires, Argentina, jóvenes con máscaras de animales corren en 4 patas y se comportan como perros o felinos. Ante la mirada atónita de transeúntes, los videos se viralizan, el debate estalla en redes y una palabra comienza a repetirse con fuerza: Therian. Un fenómeno que al parecer ya empieza a replicarse en otros países de América Latina. Pero ¿de dónde surge y qué significa la palabra Therian? La palabra Therian proviene de terianthropy o teriantropía. El término combina el vocablo griego ter, que significa bestia salvaje, y anthropos, que significa ser humano. Esa raíz aparece en distintos usos científicos y culturales vinculados al mundo animal. En 1962, la palabra fue utilizada en taxonomía para designar a un gran grupo de mamíferos que incluye marsupiales y placentarios. La noción de teriantropía describe la transformación o identificación de un humano con un animal. Aparece en mitologías antiguas y relatos culturales previos a la era digital. Entonces, ¿cómo se describen los Therians hoy en día? En su uso contemporáneo, Therian se refiere a personas que manifiestan una identificación profunda con un animal no humano. Quienes se reconocen así suelen explicar que no se trata de un disfraz ni de una actuación puntual. En la mayoría de los relatos públicos, la experiencia se describe como una conexión interna que puede entenderse desde una dimensión espiritual, simbólica o psicológica. Esto no implica afirmar que físicamente son un animal, sino experimentar afinidad con una especie determinada, conocida dentro de la comunidad como teriotipo. Los más frecuentes son mamíferos como lobos, perros, zorros o felinos. En redes sociales suelen mostrarse practicando cuadrupedia, es decir, correr o saltar en 4 extremidades. También utilizan máscaras hechas en casa y accesorios simples. Algunos adolescentes definen esta práctica como identidad. Otros la presentan solo como una actividad recreativa. En Montevideo, una convocatoria en TikTok derivó en un encuentro en Plaza Independencia. En Argentina, el fenómeno ya había tenido visibilidad en espacios públicos de Buenos Aires. En paralelo, se difundió el testimonio de una madre en Jesús María, Córdoba, quien afirmó que su hija fue mordida en el tobillo por un joven con máscara de animal. El hecho habría ocurrido semanas antes de su difusión pública, y según medios locales, no se informó sobre una denuncia formal posterior. En Perú no existen convocatorias masivas ni comunidades organizadas que ocupen plazas o parques. No hay registros confirmados de encuentros públicos. Sin embargo, las publicaciones virales muestran señales de una práctica que crece cada vez más en Internet. El caso del centro de Lima se convirtió en referencia para muchos usuarios que lo señalaron como el primer Therian peruano.
El fenómeno no nació en Lima ni en Buenos Aires. Surgió en foros digitales en los años 90 y mantiene vínculos con la cultura otterkin. Con el paso del tiempo migró a plataformas como TikTok, donde jóvenes de distintos países comparten experiencias y explicaciones sobre su identidad, mientras algunos defienden que se trata de una expresión legítima de identidad personal. Otros cuestionan sus límites cuando se traslada a espacios públicos compartidos. El fenómeno sigue creciendo en redes y ya genera reacciones encontradas en varios países. ¿Debería considerarse esta práctica una forma válida de expresión individual en espacios públicos? Te leemos en comentarios. Día histórico para el deporte de Brasil y de Latinoamérica. Lucas Pinheiro Braathen no solo dio el sábado a su país y a la región su primera medalla histórica en unos Juegos Olímpicos de Invierno, sino que fue de oro al ganar el slalom gigante del esquí alpino. El atleta de 25 años, nacido en Oslo y que desde 2024 representa en el deporte al país de su madre brasileña, dominó de principio a fin la prueba en la mítica pista del Stelvio en Bormio y terminó liderando un podio que completaron los suizos Marco Odermatt plata y Loic Meillard con el bronce. Pinheiro ya había hecho historia para Brasil en noviembre al ganar el slalom de Levi en Finlandia, en la que fue la primera victoria de un brasileño en una cita de la Copa del Mundo de esquí alpino. El oro del sábado le sirve además como una revancha tras su primera cita olímpica en Pekín 2022, cuando todavía defendía a Noruega y no pudo terminar ni en el slalom gigante ni en el slalom. Pinheiro defendió los colores de Noruega hasta 2023, cuando un conflicto con su federación, motivado principalmente por los derechos de imagen, le hizo pasar a defender a Brasil. El Producto Interior Bruto de Japón creció un 1,1% interanual en 2025, impulsado por la recuperación del consumo tras años de caída, anunció este lunes el gobierno. El consumo, que representa en torno al 60% de la economía del país asiático, aumentó un 1,4% el año pasado frente a la caída del 0,6% de 2024. El indicador también se vio favorecido por el aumento de las exportaciones del 2,9% el año pasado frente al incremento del 0,9% anotado un año antes. Las importaciones aumentaron un 4% en 2025, factor principal que frenó un crecimiento económico mayor en el país. El portavoz gubernamental japonés Minoru Kihara aseguró en una rueda de prensa que el gobierno va a acelerar la implementación del multimillonario presupuesto complementario aprobado por la administración de la primera ministra Sanae Takaichi para proteger la vida del pueblo en la tendencia actual de alza de precios. Kihara aseguró que el ejecutivo de Takaichi buscará lograr una economía fuerte basada en finanzas proactivas e inversión para sustentar su crecimiento. China celebra este lunes la víspera del Año Nuevo Lunar con un aumento de turistas internacionales y un repunte del gasto vinculado a las festividades. Las vacaciones oficiales por la fiesta de la primavera se han ampliado este año a 9 días, del 15 al 23 de febrero. Y el periodo de desplazamientos conocido como Chunyun podría alcanzar hasta 9.500 millones de viajes en 40 días, según estimaciones avanzadas por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo. En paralelo, la llegada de visitantes extranjeros muestra una tendencia al alza. El portal turístico springtour.com indicó que el número de turistas internacionales que prevé utilizar su plataforma durante las vacaciones se había duplicado interanualmente a fecha del 27 de enero. El dinamismo no se limita al turismo receptor. La Administración Nacional de Inmigración estima que el tráfico diario de entradas y salidas del país rondará los 2,05 millones de pasajeros durante las vacaciones, un 14,1% más que el año pasado. Un tren descarriló a primera hora del lunes en el sur de Suiza, dejando 5 heridos y una veintena de personas evacuadas. El accidente cerca de la localidad de Goppenstein se produjo en momentos en que la región se encuentra bajo el segundo nivel más alto de alerta por aludes, 4/5. Según las primeras investigaciones, las autoridades creen que es posible que una avalancha
haya cruzado las vías poco antes del paso del tren. En el momento del accidente había 29 personas a bordo. Cadillac, en el suroeste de Francia, está bajo agua. Esta población, situada en el departamento de Gironda, es una de varias que sufren la crecida de las aguas de los últimos días. Tanto Gironda como Lot y Garona han sido declarados en alerta roja crítica, mientras que otros 14 departamentos del país se mantienen en alerta naranja, mientras las autoridades se preparan para más lluvias. Me quedé toda la noche mirando la altura con respecto al escalón. Ya subimos todos los muebles y estamos esperando. Me da la impresión de que ha bajado un poquito, pero está siendo largo. Rara vez nos inundamos a la altura del restaurante, siempre se inunda abajo en el nivel de los garajes, pero esta vez es una crecida excepcional porque es la primera vez que sube tanto. Es realmente la crecida del siglo, como dicen. La crecida del río Garona, el cuarto más caudaloso de Francia, alcanzó su pico en la noche del domingo, cuando marcó 8,75 metros. Más al norte, las inundaciones también afectan el valle del Loira. Las autoridades explican la magnitud del fenómeno por la acumulación de lluvia de los últimos 2 meses en parte del territorio, que ha saturado los suelos, por lo que han perdido su capacidad de infiltración.